Buenas noches, darles la más cordial bienvenida a la tutoría número 5 de la asignatura Currículo de la Educación Matemática. Esperando que hayan tenido una semana de mucho provecho en la cual hayan tenido éxitos tanto en su plano personal y académico, así mismo como en el ámbito laboral. Estamos entrando ya a la recta final del ciclo, en el cual pues se espera que se logren desarrollar las competencias necesarias que nos permitirán manejar todo lo que corresponde al currículo de la educación matemática y poderlo aplicar en nuestra profesión ya cuando nos comencemos a desempeñar como practicantes y posteriormente como docentes en el área de la enseñanza de la educación matemática, específicamente en matemática. Muy buenas noches, Wilber Rolando, bienvenido. Para todo el equipo que elaboramos en la Universidad del Salvador en línea, es un gusto darle la bienvenida a su quinta tutoría. Iniciamos. Tenemos la agenda a desarrollar. Comenzamos con el saludo, que ya lo hicimos. Estamos presentando la agenda, que es el punto 2. Luego pasamos a la resolución de dudas administrativas, en caso que existan. De ahí la resolución de dudas académicas, conceptos más relevantes, recordatorios sobre fechas de foros y tareas, el desarrollo de sus contenidos, el sondeo de lectura, que en este caso corresponde a la unidad número 4. Vamos a estar trabajando los temas 4.1 y 4.2. Bien, como les mencionaba, trabajaremos los temas 4.1 y 4.2. El tema 4.1, que es en el que nos vamos a extender más, que se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática. El tema 4.2, ¿cuáles son los elementos básicos del currículum? Como podemos ver ahí, son los objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje, ejes transversales y criterios de evaluación. Vamos a analizar la mayor parte de ellos. Comenzamos con el sondeo de lectura. Eh, Primera pregunta. No sé si nos ayuda con la respuesta Wilber. ¿Qué se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática? Perfecto.
Buenas noches, ahora sí logro ver la presentación. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle. Nos ayuda con la respuesta a la pregunta uno: ¿qué se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática? Podría opinar que el currículo es el currículum vitae del docente, del maestro, que se está realizando y en el currículum hay ciertos elementos que incluye, como lo son las metodologías, las enseñanzas y todo lo demás que sea incluido en el currículo. Y en este caso sería el de la matemática. Muy bien, el currículo va enfocado a todo lo que se enseña, es decir, cómo organizamos las diferentes áreas, es decir, todo lo que involucra el programa. Y en eso también va lo que son los objetivos, los ejes transversales, los criterios de evaluación, es decir, el currículo abarca todo lo que tiene que ver con la educación, prácticamente todo. Pregunta 2: ¿qué es el conocimiento matemático? Se puede decir que es el que vamos experimentando día a día. Por ejemplo, en el caso de, bueno, en mi caso no había llevado lo que es una materia lógica de matemática, sino que hasta aquí en la universidad me vine a dar de cuenta de que existía. Más que todo lo que veía en bachillerato era la matemática, pero práctica, la matemática básica. Sí. Bienvenidos, ¿quién se nos acaba de incorporar? ¿Qué se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática? Vamos a ver el primer aspecto: propósito formativo y enfoque curricular en el sector matemático.
El ajuste curricular establece la continuidad entre los fundamentos del currículum con la reforma en materia de concepciones acerca del conocimiento matemático, aprendizaje de la matemática y los aportes de éste a la formación humana. Desde un punto de vista general, los fundamentos son los mismos con la incorporación de tendencias actuales en la educación matemática, algún énfasis nuevo de la misma visión y de una ampliación de la concepción de resolución de problemas. En efecto, en el ajuste de la resolución de problemas sigue siendo un aspecto central de la formación y del hacer matemático, tal como en el currículum de la reforma. Sin embargo, la visión se amplía al considerar que resolver problemas es parte de un concepto más amplio, el razonamiento matemático. Entonces, ¿a qué nos referimos? Actualmente el énfasis en la resolución de problemas ha tomado un auge. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es parte de un concepto mucho más amplio, lo que es razonamiento lógico, todos los fundamentos teórico-prácticos en matemáticas que debe tener el estudiante se ven reflejados ahí. Por tanto, la resolución de problemas y aplicación en la vida cotidiana es el logro máximo en términos de aprendizaje matemático. Y para que eso se pueda realizar, pues como ya les mencioné, debe tener una base en conceptos, principios y teorías matemáticas, así como un desarrollo de pensamiento lógico matemático que sea adecuado y nos permita tener bien desarrollado el razonamiento lógico, que de esa manera nos permitirá resolver correctamente los problemas. No sé si tienen algo que opinar hasta el momento. Por ejemplo, algunos de los procesos matemáticos que se pueden aplicar a la vida diaria. Así es. Recuerden que la matemática está en todos. Algunos estudiantes se refieren de forma despectiva al álgebra, por ejemplo, que no puede ir a pedir 5x cuadrado menos y cubo de tomate. Pero la matemática está involucrada de que nos levantamos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ver la hora. Si tengo que entrar al trabajo a las 7 de la mañana o a las 8, la primera operación que me ocurre es, si me levanté tarde, yo ya sé que no voy a llegar a tiempo. ¿Y por qué? Porque calculo la diferencia que me hace falta. Suponga que entro a las 7 y me levanto a las 6:30. Solo en cambiarme me demoro 10 minutos. Si no se bañan y solo se ponen la ropa, todo eso. En lo que sale, tiene que abordar bus y el bus se tarda media hora en llegar. Llego tarde. Entonces, a partir de eso, que parece bien simple, ya utilizó la matemática. Un aparato que andamos en la mano casi todo el día, llamado celular, está formado con aplicaciones de la matemática en el área de la informática y la computación. Cuando aborda el bus, usted lo que hace es verle la ruta, un número le diferencia un recorrido de otro. Entonces ahí se aplica matemática. Y en fin, todo nuestro contorno, todo nuestro entorno está lleno de matemática. Observen las puertas, qué forma tienen las puertas, forma rectangular. Las ventanas generalmente tienen forma cuadrada. Si observan el ventilador, forma circular. En fin,
Es bien amplio todo lo que tiene que ver con matemática, y la matemática pues nos permite un desarrollo más allá de nuestro pensamiento. Es decir, la matemática nos ayuda a abrir la mente. Veamos ahora la concepción acerca del conocimiento matemático. ¿Quién nos ayuda con la lectura? La concepción del conocimiento matemático que prevalece en el ajuste curricular es que este forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad. Es una disciplina cuya construcción empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos, tanto de las matemáticas mismas como del mundo de las ciencias naturales, sociedad, del arte y tecnología. Su construcción y desarrollo es una creación del ser humano, ligada a la historia y a la cultura. Muy bien. Entonces, el currículo forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad. ¿Será eso cierto? Sí. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la matemática difiere un poco en cómo se realiza en el área urbana o área metropolitana de San Salvador, de cómo la vamos a hacer en un cantón. Vamos a trabajar material concreto, por ejemplo, como con semillas. En el centro, en la zona central, es difícil pedirle a un estudiante que nos lleve semillas para poder trabajar. Sin embargo, si estamos en un cantón, podemos trabajar de esa manera y ya los materiales concretos son diferentes. También es una disciplina cuya construcción empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos. Si ustedes observan nuestro currículo, aquí lo que formamos son bachilleres generales y técnicos, opción contador en su mayoría. Luego viene bachillerato en salud, técnico automotriz, entre otros que están generalmente en institutos de las cabeceras departamentales y de algunas de las ciudades más grandes. Por tanto, ¿por qué creen que no existe un bachillerato o un técnico en ensamblaje de aviones? Vámonos ahí, un técnico en ensamblaje de aviones. ¿Por qué no existe? Porque en el caso de aquí en El Salvador no hay aviaciones, no hay equipamiento así para hacer ese tipo de estudios. Muy bien, entonces de ahí podemos ver que nuestra cultura, nuestro contexto sociocultural, pues influye en el currículo, es decir, en qué estamos enseñando, qué estamos formando. La concepción acerca del aprendizaje de la matemática. El currículum del sector propone que la matemática se aprende haciendo matemática, reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la situación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. Las implicancias que tiene esta concepción con la enseñanza de la matemática es evidente. Su enseñanza debe dar más oportunidades a los estudiantes de hacer matemática. ¿Qué es hacer matemática? Pues en primer lugar, comprender adecuadamente las teorías, resolución de ejercicios y por último la resolución de problemas. Por tanto, lo que requiere
es que el estudiante no se quede solo con lo que hacemos en la clase, sino que él tenga la capacidad de poder aplicar la matemática de manera adecuada. Pero a veces es un poco complicado porque lo que explican en las clases a veces vienen un poco más los ejercicios en los exámenes. Ahí es cuando se nos dificulta un poco más entenderle, porque se puede decir que en la clase explican un poco, ya en el examen vienen un poco más difícil. Es que de lo que se trata aquí es de que uno debe investigar más allá de lo que ve en la clase, porque en las clases no se puede ver todo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una jornalización que cumplir, los contenidos están muy saturados y nosotros debemos ver más allá. Es decir, fomentar lo que es la autoformación. Por supuesto de que todos tenemos más ocupaciones como, por ejemplo, laborales, llevamos más materias. Sin embargo, pues de eso se trata. El aprendizaje es cambiante, cada día se aprende más y, como les digo, en cada contenido debemos esforzarnos por nuestra cuenta a tener la capacidad de poder aprender en forma independiente. Ahora estamos en la era de la información. Hay muchos recursos, por ejemplo, acceder a videotutoriales en YouTube. Eso nos puede ayudar más allá de los materiales escritos o de otra forma que no le gusta mucho a los estudiantes. Por supuesto que no me vayan a entender que estoy defendiendo algunas prácticas que tal vez no son las adecuadas. Puede ser caso de docentes. Es más, en mi formación tuve más de algún docente que solo llegaba, nos dejaba el folleto y nos decía, el, si nos daba el folleto martes, decía, el siguiente martes, o a veces decía, el jueves de la otra semana es el preparcial, o es el parcial. Estudia, si tienen dudas, pues me llegan a preguntar. Pero no me van a llegar a decir, mira, este ejercicio no lo puedo hacer, no lo he hecho. No, del ejercicio que ya hicieron, y si tienen dudas de eso me van a preguntar. Caso contrario, pues me indican me acerquen. Entonces, situaciones así ocurren y ya son casos extremos que no deberían ocurrir en el ámbito de la educación. Continuando, esto es razonar matemáticamente, entendiendo por razonamiento matemático la capacidad para resolver problemas, formular conjeturas, verificar la validez de procedimientos y relaciones, razonar bajo hipótesis. Estas actividades deberían estar en el núcleo de las experiencias de actividades deseables. Vamos a ver los aportes de la matemática a la formación humana. El ajuste propuesto hace suyas las afirmaciones incluidas en el currículum de la reforma que señalan los aportes de la matemática a la formación, que enriquece la comprensión de la realidad. Es decir, su aprendizaje permite enriquecer la comprensión de la realidad, facilita la selección de estrategias para resolver problemas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Más específicamente, aprender matemática proporciona herramientas conceptuales para analizar la información cuantitativa presente en las noticias, opiniones, publicidad, aportando al desarrollo de las capacidades de comunicación, razonamiento y abstracción e impulsando el desarrollo del pensamiento intuitivo y la reflexión lógica.
Contribuye a la autovaloración personal, que nos ayuda con la lectura. Eh, Bienvenidos los compañeros que recién se nos incorporan. Un gusto saludarles. Dice que contribuye a la autovaloración personal. Además, aprender matemática contribuye a que los estudiantes valoren su capacidad para analizar, confrontar y construir estrategias personales para la resolución de problemas y el análisis de situaciones concretas, incorporando formas habituales de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la aplicación y el ajuste de modelos, la flexibilidad para modificar puntos de vista ante evidencias, la precisión en el lenguaje y la perseverancia en la búsqueda de caminos y soluciones. Muy bien. Apoya el desarrollo afectivo y la autonomía de pensamiento. El aprendizaje de la matemática es un buen aliado para el desarrollo de capacidades no solo cognitivas, razonamiento, abstracción, inducción, deducción, reflexión o análisis, sino también para el desarrollo de actitudes tales como la confianza de las alumnas y los alumnos en sus propios procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía de pensamiento. Enseñanza de la matemática. Los aspectos anteriormente vistos tienen importantes consecuencias en las concepciones y prácticas de la enseñanza. Se concibe la enseñanza de la matemática como un proceso de diseño e implementación de un conjunto de actividades que mediaticen la relación entre el estudiante y los contenidos del currículum de matemática. El proceso de mediatización incluye espacios guiados de construcción de los conceptos, procedimientos y estrategias de razonamiento y resolución de problemas. Dado que la matemática se concibe como parte de la cultura y como una de las formas de conocer y comprender el entorno social y natural, la enseñanza de la misma se puede dar en situaciones que permitan una contextualización de parte del estudiante. Entonces de esto sacamos que la matemática se debe enseñar a partir de situaciones del entorno, que el estudiante le siente el sabor, que sienta la noción de que está aprendiendo algo útil y de que se motive. La matemática no debe ser utilizada de la misma forma en que fue usada con nosotros, de que era como un instrumento de terror, que la mayoría tenía miedo, que la mayoría reprueba y que es difícil. Nosotros tenemos como docentes la responsabilidad y la obligación moral de hacerle sentir al estudiante de que está aprendiendo algo que le va a servir, de motivarlo y que él se sienta feliz en la clase de matemática. Por sentirse feliz no nos referimos a que va a hacer lo que él quiera, que va a ir a jugar o esas situaciones, no, sino que le tenemos que enseñar con el rigor que eso
el rigor que corresponde y que esa enseñanza nosotros vamos a realizarla aplicando diversas técnicas o metodologías que lo harán sentir parte del proceso enseñanza-aprendizaje y que él es importante. Como ustedes saben, hay reformas en lo que es el desarrollo de currículum. La última reforma que hemos tenido, al menos en el término de lo que es el área de la matemática, es la de los programas SMART que el presente año están implementándose en todos los niveles educativos, con excepción del segundo año de bachillerato. No sé quién nos ayuda con la lectura acerca de la revisión del currículum de la reforma. Según lo que veo en pantalla, dice que el currículum es resultado de un proceso en el que intervienen numerosos factores y numerosos actores. Se trata de un tejido en que las necesidades e intereses de aquellos a los que está destinado el conocimiento experto, tanto en la disciplina como en la didáctico, la experiencia, la tradición y las concepciones acerca del conocimiento y de su aprendizaje inciden en la propuesta resultante. A continuación se señalan las principales tensiones a las que fue sometido el currículum de matemática en una primera fase y las distintas versiones de ajustes después. Muy bien. Entre esos elementos tenemos la consistencia interna. La primera tensión se refiere a un análisis interno, aprendizajes por nivel que se construyen sobre los anteriores, claridad en lo que progresa, consistencia en el lenguaje, en la aplicación de los principios que orientan la propuesta y naturalmente la consistencia entre cada objetivo y los contenidos que lo soportan.
Los aprendizajes provenientes desde su implementación. Tanto la experiencia de aplicar el currículum como estudios al respecto generaron un conjunto de observaciones, áreas de posibles deficiencias y falta de continuidad. Este análisis mostró falta de articulación entre niveles, en particular entre cuarto y quinto básico, fruto del ajuste experimentado en primer ciclo básico y entre la educación básica y media. Se detectó también algunos conceptos y procedimientos en los que no se anteponían antecedentes necesarios para su tratamiento. Los estudios coincidieron en señalar desfases entre el currículo nacional y los internacionales, representados principalmente por las pruebas internacionales. Otra tensión que hubo fueron las provenientes de la estructura del sistema educativo. Los docentes en las escuelas del sector público tienen una autonomía o lo que es un libertinaje amplio. Si ellos quieren, aplican el programa, si no, pues no. Y no hay un ente que lo supervise como corresponde. ¿A qué nos referimos? Que el director no tiene capacidad de supervisar adecuadamente. Los asesores o asistentes técnicos pedagógicos tampoco. Se supone que ellos lo deberían hacer, pero en la práctica ellos no intervienen mucho en esos procesos. Por tanto, como les digo, el docente actúa como corresponde su libre albedrío en la práctica docente dentro del aula. Por tanto, cuando hay cambio de programa, hay algunas tensiones que ocurren. ¿Quién nos ayude con la lectura? En este caso sería el literal B, ¿verdad? No recuerdo con los literales, pudo haber existido algún error. Ahora, Sería, bueno, y por lo que se ve en pantalla, dice que son las tensiones provenientes de la estructura del sistema educativo. El currículum de la forma fue diseñado en un contexto en el que la educación obligatoria llegaba solo hasta octavo grado básico. Eso influyó en la definición curricular de la reforma y, de algún modo, guarda relación con una de las falencias que se detectó a este marco: la falta de continuidad entre niveles. El análisis reforzó la noción de generar una estructura curricular que permitiese mirar como un conjunto los 12 años de formación inicial, con independencia de las divisiones en niveles que se definan. muy bien. La pertinencia y adecuación al desarrollo del país. Toda decisión de ajuste fue tensionada de la necesidad de que el resultado fuese un currículum pertinente, adecuado a las condiciones de desarrollo del país. Este ajuste responde a una decisión ministerial de revisar el conjunto de sectores de aprendizaje del currículum, teniendo como criterio el diseño de objetivos fundamentales y contenidos mínimos
que mostraran con mayor claridad hacia dónde se dirige el aprendizaje. Al mismo tiempo se consideró el estado actual y posible en el futuro cercano de la formación inicial de los docentes, sus conocimientos matemáticos y didácticos y el potencial de los cursos de actualización docente. Este nuevo currículum que tenemos en el área de matemática con los programas ESMATE involucra mucho lo que es la formación docente, que aún no se ha logrado cumplir en un 100%, es correcto, y que aún con la poca formación que se les da, los docentes no tienen el dominio de los programas, también es otra realidad. Por tanto, se necesita más capacitación. Y el programa que utilizaban anteriormente, antes del SMATE, ¿qué tipo de programa sería? Ese está basado siempre en el Plan 2021 que tenía el expresidente Saca. No tuvo un nombre en particular. Luego vino el Vamos a la Escuela, que no fue un cambio sustancial, prácticamente fue seguir el anterior. Y ya este que estamos aplicando a partir de presente año se supone que es una reforma un poco amplia en el área de las matemáticas. El único problema que falta es que la planta docente no está adecuada y capacitada para poder aplicar en el aula de forma correcta. Sí, porque se revisa el programa varias veces y se ve que está bien organizado por las unidades, por los objetivos y todo está bien estructurado, sí. Sí, está bastante fuerte y está con buen nivel también.
Vamos a hablar ahora de la consulta pública y la consulta a especialistas. Diferentes versiones, muy bien Cristian, la colección Cipote se va a todo el compendio de libros que utilizábamos. Diferentes versiones del ajuste fueron sometidas al análisis y crítica de especialistas de instituciones relevantes del país, de especialistas en educación matemática y profesores y profesoras y público en general. La tensión desde estas diferentes miradas, tanto de educación matemática como de la matemática misma, resultó en un enriquecimiento y, en cierto sentido, aumento de la complejidad de la propuesta resultante. Entonces, cuando se hace un cambio en el currículo, pues se hace una consulta a todos los involucrados e incluso a agentes internacionales, que nos permitirá que la propuesta resultante sea la más adecuada. Vamos a hablar ahora del tercer punto, los criterios o principios orientadores del ajuste curricular. Cristian, ¿nos puede ayudar con la lectura usted? Me parece que a Cristian no le funcionan los auriculares, dicen los audífonos. Ah, sí, sí, así dice. Ah, pues le corresponde siempre a Wilber. Bien, por la presentación en pantalla dice que los diferentes análisis a los que fue sometido el currículum dieron origen a algunos principios que orientaron la construcción del ajuste curricular. Criterio de organización. El currículum se organizó en torno a 4 ejes: números, álgebra, geometría y datos al azar, datos y azar, considerando razonamiento matemático como transversal a dichos ejes. Los ejes son los mismos a lo largo de los 12 años de formación general, habida cuenta que los requerimientos formales
del eje de álgebra se expresan a partir del quinto año. Muy bien. Y cuando dice que cuatro ejes, números, álgebra, geometría, y al final dice datos al azar, ¿a qué se refiere? Lo de azar va con lo de lo que es la probabilidad. Y análisis de datos también es por parte de la estadística. Y cuando dice que la álgebra se expresa a partir del quinto año, ¿está hablando del quinto grado o a qué se refiere? ¿Cuál? La álgebra se expresan a partir del quinto año. Eh, ¿Será el quinto grado? de eso sí no estoy seguro. Porque es más, hoy estos días que anduve en Capitán San Salvador, se vio a la rápida en los programas, pero en ese rato yo salí al baño, cuando regresé ya estábamos como en los de octavo. Sí, Sin embargo, bien. el cambio más sustancial es que antes casi todo el álgebra se veía en octavo, ahora ya no se ha ido distribuyendo. Pero yo veo incluso muy temprano que en quinto grado tengan álgebra, pero no le podría asegurar sobre eso. El criterio de la transversalidad del razonamiento matemático. Se buscó a lo largo de todo el currículo relevar objetivos y proponer contenidos que apelen a las bases del razonamiento matemático, en particular a la resolución de problemas, búsqueda de regularidades y patrones, formulación de contenidos, formulación de conjeturas, formulación de argumentos y diversas formas de verificación. La validez de verificar la validez de una conjetura o un procedimiento. El modelamiento de situaciones o fenómenos para nombrar las centrales del aprendizaje. Entonces todo eso debe llevar lo que es el razonamiento matemático, todos esos elementos. ¿Qué opinión me merecen? Bye. Wilber la puede ser hablada y Christian nos escribe su idea sobre las bases del razonamiento matemático. El razonamiento fue lo que vimos, se podría decir, en el primer ciclo, con la materia de lógica y teoría de conjuntos, en donde vimos más que todo, no vimos tanto números, sino que sería las letras. Y en este caso
No utilizamos mayormente ecuaciones matemáticas, sino que razonamiento lógico y deductivo, que es lo que supongo que va de acuerdo a la presentación de esta diapositiva. Excelente, vamos a esperar lo que nos dice Cristian y lo vamos a compartir. Nos dice Cristian que el razonamiento se refiere a la comprensión de determinadas incógnitas donde se debe tomar como base el contexto figurado del determinado problema. Muy bien, Cristian, y sobre formulación de conjeturas o patrones, resolución de problemas, ¿qué nos puede aportar? Que me quedé esperando, como decía, que estaba escribiendo y luego parece que se veía que se arrepintió.
Excelente las conjeturas. Hay muchas, cuando ustedes lleven teoría del número o ya la llevaron. No creo que todavía no han llegado hasta ahí. Hay un montón de problemas que son todo eso, conjeturas. Entonces hay que demostrarlas, se cumplen para determinados valores, pero no tenemos la garantía que se haya cumplido para todo. Por tanto, hay algunas personas, investigadores en el área de la matemática, pues tratando de demostrarla. Entonces, como dice Cristian, es algo de que se supone cierto, que se cumple para algunos casos particulares, pero para la generalidad aún no se ha comprobado si efectivamente se cumple. Vamos a hablar un poco ahora acerca de la nueva estructura para el currículum de matemática, de un currículum con base en unidades de aprendizaje a uno con base a ejes temáticos. El ajuste propuesto se organizó en torno a ejes curriculares: números, álgebra, geometría y datos y azar. Este datos y azar se refiere a estadística. Paralelamente se definió el razonamiento matemático como transversal a los cuatro ejes antes referidos. Vamos a hablar ahora del primer bloque, el bloque de números, que es el eje vertebral de la propuesta. El desarrollo del concepto de número acompaña los aprendizajes matemáticos desde el primer año de la enseñanza básica hasta el penúltimo año de la formación media, desde este primer año de bachillerato. Se puede observar en el aula que una mayoría de los niños, niñas y jóvenes no logran diferenciar entre los diferentes sistemas numéricos. Para el bloque de álgebra, primero se realizó un análisis a nivel internacional para poder incluir álgebra de los primeros niveles. Se trata de hacer consciente a los docentes y por tanto a los estudiantes de que hay elementos de abstracción y representación mediante símbolos que comienza pronto en el aprendizaje de la matemática. En efecto, al constatar la propiedad conmutativa de la suma o del producto o al calcular la cantidad que sumada con otra da como resultado una tercera, el estudiante se ha encontrado con propiedades generales y con la solución de una ecuación de primer grado. Podemos observar que a partir de este tipo de problemas el estudiante ya está resolviendo
ecuaciones lineales, es decir, encontrando una variable sin darse cuenta. Por tanto, lo que se hace es que formalmente ya le da un nombre. Sobre geometría, ¿quién nos ayuda con la lectura? Geometría, dicen. Se propone un tratamiento de la geometría euclidiana muy cercano al contenido en el currículum de la Reforma, con un énfasis en la generación de conjeturas y su verificación. El ajuste enfatiza la noción de construcciones geométricas, aprovecha el tratamiento de las transformaciones rígidas en el plano para introducir la noción de vector que luego se retoma para expresar la ecuación vectorial de la recta, y con una breve introducción a los vectores en 3 dimensiones. En cuarto medio, en tercero medio, se introduce el tratamiento de la geometría analítica a través de la distancia entre puntos en el plano cartesiano y la ecuación de la recta. Muy bien. Lo que da aquí la geometría euclidiana, creo que es la que estamos viendo en este entonces, en Sí, este ciclo. esa es la que tiene que, esa es toda la que tiene que ver con figuras planas, es decir, segmentos, círculos, cuadrados, rectángulos, etcétera. Ya la no euclidiana viene más adelante, donde ya se trabaja cuestiones en plano cartesiano y propiedades como que son vectores y otras cosas más que las van a ver en... ¿Llevan física ustedes? Hasta el momento no. Mm, si llevan física en el transcurso de la carrera y trabajaría. Y en este caso, ¿cuál sería la más difícil, la euclidiana o la otra? No hay mayor dificultad, solo que la no euclidiana asume algunas propiedades de la euclidiana. Sin embargo, no es tan difícil. La física es bonita porque nos permite comprender un montón de fenómenos que ocurren. En el caso de nosotros, llevamos 3 físicas. Uno la siente difícil porque, como les digo, uno no está preparado para razonar. Entonces, por ahí se puede sentir difícil, pero haciendo todo el esfuerzo se logra comprender y Sí, porque, pasar. sí, porque se puede decir que, bueno, estas asignaturas hasta ahora las estoy viendo, no vi parte en el instituto, solo las básicas. Sí, bueno, nosotros estas ni las vimos en la licenciatura, estas las vimos en la maestría, que estuvimos sacando las materias de entre 2016 y 2017, actualmente en proceso de tesis. Vale, como ya les mencionaba, datos y azar lleva esa designación para referirse a temas de la estadística de las probabilidades.
En particular, no sé si han estudiado cómo es que surgió las probabilidades. Las dieron en el instituto, pero hasta el momento se me ha ido la idea, no, Eso como ya fue surgió tiempo. con el objetivo de encontrar estrategias ganadoras para juegos de azar. Es decir, las personas millonarios que apostaban, lo que querían era saber qué probabilidad tenían de ganar o cómo poder encontrar una manera de ganar. No necesariamente para hacer trampa, como dice Christian, ¿verdad? Pero tener ya una ventaja respecto al oponente. Porque si ya él tenía un cierto conocimiento sobre cómo va el juego, qué tendría que hacer para ganar, entonces ya tenía una ventaja respecto a su oponente. Y eso al final pues le podía garantizar la victoria jugando a conveniencia. Entonces, de acuerdo a una tendencia observable en varios currículos internacionales, se introduce el razonamiento probabilístico de los primeros cursos de básicas de conocimientos usados de temprano en la vida de niños, niñas y jóvenes, donde ya se les va introduciendo conceptos como es posible, imposible, seguro o probable. Y en el caso de nosotros, ya a nivel universitario, ¿cómo se puede experimentar esos términos? Estos términos aparecen en lo que es ya cuando lleven la asignatura de estadística. Hay sucesos probables, el suceso seguro tiene probabilidad 1. Un suceso seguro es que mañana va a salir el sol. El hecho de que esté nublado no significa que no salió, él siempre cumple su recorrido. Un suceso imposible es que la selección de El Salvador gane el Mundial de Fútbol Playa, que se va a celebrar no sé dónde. ¿Por qué es imposible? Porque no se dieron cuenta que hoy jugó y quedó eliminada, entonces no clasificó. Entonces eso nunca va a ocurrir, por tanto una probabilidad es cero. Otro suceso imposible es que la final de Champions del presente año se celebrará en el Barraza. Y ya los probables Entonces, son sucesos que tienen probabilidad mayor que cero y menor que uno. Es decir, el y suceso en ese, seguro tiene uno, el imposible cero y el que es posible, pues como su nombre lo dice, es el que puede ocurrir, puede suceder, aunque no es seguro. entonces no se utilizan números, básicamente, solo Mm, razonamiento. El razonamiento y a partir de ahí podemos sacar una probabilidad. Un ejemplo, si tenemos una moneda, la lanzamos al aire y me piden la probabilidad de obtener cara, ¿cuál sería? Habrían dos probabilidades. Una es que pueda caer corona y la otra cara, pero no sé si estoy en lo correcto. Muy bien, pero como nos piden específicamente la probabilidad de obtener cara, entonces sería un... ¿Cuántas caras hay? Una entre dos casos favorables, entre dos posibles, perdón. Por lo tanto, pues sería de esa forma la probabilidad lo mismo. Cuando lanzamos dados, ¿cuál será la probabilidad de obtener el número 5 cuando lanzo un dado al aire?
Cristian opina de 4, no, ahí sí no sabría responderle. Vaya, primero analicemos el dado. ¿Cuántas caras tiene el dado? 6. Tiene 6, muy bien. Entonces, si numeran del 1 al 6, ¿cuál sería la probabilidad de obtener el número 5? 6 posibilidades. Vaya, entonces, la probabilidad sería 1/6, ¿verdad? El número 5, ¿cuántas veces aparece en el dado? Una vez, solo una vez. Una vez, y hay 6 posibilidades, por tanto sería 1 entre 6. Por eso nos queda un sexto y se saca la probabilidad aproximadamente 0.17, me parece. Los tópicos especiales: razonamiento matemático y resolución de problemas. La matemática se aprende haciendo matemática, como ya lo mencionamos anteriormente, reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. Por ello, el razonamiento matemático se aborda transversalmente en estos 4 ejes. Consecuentemente, resolver problemas, formular conjeturas, verificar la validez de las afirmaciones, procedimientos y relaciones, así como la concerniente a la demostración matemática, el modelamiento de situaciones y fenómenos, la abstracción y su expresión en el lenguaje simbólico, están en el núcleo de las experiencias de aprendizaje deseables. Sobre el lenguaje matemático, nos ayuda con la lectura, por favor. Lenguaje matemático. El punto de partida de la incorporación del lenguaje matemático es el ajuste curricular, es el reconocimiento que el discurso matemático incluye términos especializados y significados distintos de los habituales en el habla cotidiana.
Boletín de 1999, dice. La opción metodológica frente a la enseñanza del lenguaje matemático es mediar la adquisición del significado matemático por parte de los estudiantes, a partir del significado que estos tienen desde su experiencia cotidiana. Veamos ahora un poco acerca de la introducción de la noción de función. Este concepto de función se introduce en octavo grado con el nuevo programa. Primero medio, es decir, primer año de educación media, se introduce la función lineal y a fin para tratar problemas relativos a la proporcionalidad como una aplicación de la función lineal. En segundo se retoma el tema mediante la función exponencial, logarítmica y raíz cuadrada. Se lo retoma como la función cuadrática y en cuarto lugar como la función potencia. Hablando un poco de las tecnologías de la información, siguiendo la tendencia ya manifestada en el currículum de la reforma y profundizándola, se recomienda el uso de calculadoras y de la diversidad de software especializados en álgebra, geometría y análisis de datos. Se señalan las conveniencias de utilizar sistemas código abierto y de uso libre por parte de los niños, niñas y jóvenes en el aprendizaje de las matemáticas. Veamos ahora el contexto, la historia del conocimiento matemático y otras áreas del conocimiento. El ajuste mantiene la valoración del contexto y de la historia del conocimiento matemático en un proceso de aprendizaje de la matemática. Es necesario que el proceso de aprendizaje tenga una base en contextos significativos y accesibles para los niños, niñas y jóvenes, favoreciendo la comprensión por sobre el aprendizaje de reglas y mecanismos sin sentido.
Ahora vamos a entrar a ver un poco los elementos básicos del currículo, como los objetivos y contenidos, que es lo que vamos a abordar más, las estrategias de aprendizaje, ejes transversales y los criterios de evaluación. Los elementos del currículo responden a una serie de interrogantes que resultan clave. Y estas son qué, cómo y cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. La parte de evaluación se abordará más adelante con una materia especial para ello que se ve en el ciclo, segundo ciclo o ciclo 2 como lo quieran ver. No les estoy hablando de la carrera, sino que en términos prácticos estamos en el ciclo uno y este que viene sería el ciclo 2 o ciclo par. Entonces una materia de ciclo par, en la cual se verá todo lo de la evaluación, es decir, la evaluación formativa, la diagnóstica, la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación, en fin, todo lo que ustedes se imaginen de evaluación, ahí lo vamos a ver, lo van a ver, mejor dicho, no digo vamos porque no sé si vamos a compartir esa materia, lo más seguro que no. Sin embargo, pues ahí se van a dar gusto trabajando con lo que es evaluación. ¿Qué enseñar? ¿A qué nos referimos con qué enseñar? Según lo que aparece en la presentación, dice que enseñar es como vimos anteriormente en unidades anteriores, el que enseñar se encuentra compuesto por objetivos y contenidos. Pasamos, por tanto, a desarrollar los aspectos principales de cada uno de ellos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Afirmamos junto con Rodríguez Diegues que un objetivo educativo puede definirse como el comportamiento esperado en los alumnos por consecuencia de un conjunto de procesos interactivos efectuados en el aula.
En definitiva, podemos afirmar que los objetivos son capacidades que deben desarrollar los alumnos como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben considerar, por tanto, intenciones educativas, ya que es algo que se pretende que lo vean los alumnos, con un carácter planificador, ya que son el fin del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual nos serviremos de unos contenidos y de una metodología determinada. Estas capacidades a desarrollar en los alumnos pueden ser cognitivas, expresivas, motrices, afectivas y de inversión social. Los objetivos que el alumno va logrando en cada una de las unidades didácticas son los llamados objetivos didácticos, que a su vez colaboran con el alumno alcance los objetivos establecidos para la programación de aula en un nivel determinado. Estos objetivos, a su vez, ayudan a lograr los objetivos establecidos en las programaciones didácticas. Segundo nivel de concreción curricular. Estos objetivos, a su vez, ayudan a lograr los objetivos establecidos en las programaciones didácticas, que es el segundo nivel de concreción curricular que más tarde desarrollaremos para el ciclo en cuestión. Y la consecución de los objetivos de los diferentes ciclos lleva a la consecución de los objetivos generales de área al finalizar la etapa.
La técnica es algo más concreto que la estrategia. Dentro de la técnica que desarrollaremos podemos utilizar una técnica u otra. Es decir, la estrategia es una, pero puedo utilizar dos o más técnicas. Las técnicas a desarrollar pueden ser muy diversas. Entre las técnicas que existen podemos destacar técnicas de instrucción directa, cuando el profesor dice lo que hay que hacer; técnicas de enseñanza mediante búsqueda, cuando el profesor actúa como mediador y los alumnos buscan una de las posibles soluciones; técnicas de encadenamiento hacia atrás, cuando se va retirando la ayuda desde el último paso hacia el primero; y técnicas de dramatización, cuando los alumnos adoptan diversos papeles. Esto sería todo lo que preparé para ustedes. No sé si tienen algo que opinar, que decir, una última participación. Quedan los micrófonos abiertos para ustedes. Los micrófonos y el chat. Y cuando se refiere a la técnica del que hay que hacer, ¿cuál es la diferencia entre las otras técnicas? Vaya, si no hay más que decir, pues eh, damos por finalizado. No sé si tienen una última opinión o algo que decir.
Solamente una duda con las actividades de esta semana. ¿Cuáles están vigentes hasta el momento? ¿Me podría repetir, por favor, que no le escuché lo último? Una duda, sí. Eh, sí, con las actividades de esta semana, ¿cuáles están vigentes hasta el momento? Vaya, ya le digo. Para esta semana lo que tenemos es únicamente lo del foro 2, que comienza esta semana que estamos terminando y termina hasta el 25 de mayo. La segunda parte del foro 2, que es leer la reflexión de los compañeros y comentar 3 participaciones. Cuando se refiere a 3 participaciones, puedo comentar en la pregunta 1 de un compañero, y En en la la 2 siguiente, en la de pregunta 2, otro, y así en es, la 3 de otro. Una sola exacto, participación por bien. una sola. En el caso de esta asignatura no va a haber preguntas para esta tutoría. Supongo que sí. Vamos a leer la ruta de aprendizaje de la unidad 4, porque aquella vez no hubo por lo del examen, ahí se suspendió, pero cuando no hay, generalmente siempre, cuando no hay examen, siempre se ponen las preguntas para la tutoría. Entonces, lo que tenemos que hacer es la continuación de la tarea 3. La tarea 3 se va a aperturar en mañana según la ruta, pero si no se hace mañana, serían los próximos días. Y tendrían hasta el aproximadamente domingo 2 de junio para entregar la tercera tarea. Este recurso todavía no está en plataforma. Bien. Y las entregas Pero, de preguntas de la tutoría número 5. La tutoría 6 la tenemos ¿qué sería, para el 2 de junio. qué sería esta tutoría número 5? Sí, sería de esta aproximadamente para el 26 o 27 de mayo. Realmente les dan Pero, 9 o 10 días. pero en este caso, las preguntas, ¿cuáles serían? Porque no, A las que no. vimos en el foro en el sondeo de lectura, ya las vamos a... Las preguntas son las que tienen ahí en pantalla en estos momentos. Bien. La presentación de la tutoría, bueno, en este caso del PDF, la va a mandar al correo electrónico. Eh, Me escribe por correo, usted tiene mi correo, me escribe y ahí se las enviaría el lunes. Mañana se me hace difícil porque tengo un compromiso en la mañana y de ahí me voy para donde mis papás. Allá no tengo internet y entonces se me dificulta un poco. Si ya no hay Está más bien, entonces. dudas o comentarios, pues traten de descansar. Feliz noche. Bendiciones. Bueno, gracias igualmente. Bueno. Bueno, adiós.